Hola, bienvenido a esta presentación sobre el concepto de especie. ¿Qué es una especie? Existen muchas definiciones de especie. Presta atención a esta definición biológica. Una especie es un grupo de individuos que son todos morfológicamente similares, pueden formar una o muchas poblaciones, tienen la capacidad real o potencial de reproducirse y dejar descendencia fértil, y todo esto en condiciones naturales. Siempre he tenido una duda. ¿El caballo y el burro son una misma especie? No. Ciertamente un caballo se puede cruzar con un burro, pero se obtiene un híbrido infértil conocido como mula. Mmm. También podemos diferenciar a las especies en las siguientes categorías: nativas, endémicas, exóticas, invasivas y domésticas. Las especies nativas son aquellas que se encuentran en su área de distribución natural, actual o histórica, formando parte de las comunidades naturales del área. Un ejemplo es el cóndor en el Ecuador. Las especies endémicas son especies nativas, pero además se encuentran exclusivamente en una región determinada. Un ejemplo de esto es el arupo, un árbol endémico de los bosques lojanos. Las especies exóticas son especies introducidas por el ser humano fuera de su área de distribución original. Por ejemplo, el eucalipto es nativo de Australia, pero es una especie exótica en Ecuador. Una especie se considera invasora cuando tiene gran capacidad de dispersión y colonización de ambientes, por lo que puede ser una de las causas de la extinción de especies. Un ejemplo de esto son las ratas negras originarias de Asia. Son una especie invasora exótica. Las especies domésticas han sido escogidas y seleccionadas intencionalmente por el ser humano para vivir en interdependencia. Tal es el caso de los perros, las vacas, las llamas, la papa, el trigo o el plátano. Ahora que sabemos qué es una especie, ¿qué les parece si profundizamos otros términos relacionados? Claro, ¿Qué es un hábitat? es el conjunto de ambientes óptimos para una especie en particular. Estos ambientes determinan los patrones de distribución y abundancia de una especie. Los ambientes están determinados por factores como la temperatura, la cantidad de lluvia, el tipo de vegetación, la disponibilidad de agua, entre otros factores. O sea, que el hábitat es como la dirección de la especie, o el lugar donde vive. Exacto. Por ejemplo, el hábitat del jaguar son los bosques tropicales. Sin embargo, un determinado hábitat es compartido por varias especies, de modo que cada especie ocupa un nicho diferente. Un nicho ecológico es el espacio que tiene las condiciones y recursos ambientales necesarios para que una especie sobreviva. Es el lugar que ocupa una especie en el ambiente biótico y los comportamientos que le permiten alimentarse y reproducirse. El nicho ecológico permite que en un área determinada convivan muchas especies. Justamente en esta figura se ve que el nicho ecológico está conformado por estos elementos: las condiciones ambientales de un sitio, las características que tienen que ver con la reproducción de esa especie, el tipo de vegetación con la que está relacionado y la disponibilidad de alimento. ¿Me pueden dar un ejemplo? Claro, el nicho ecológico del jaguar en el bosque tropical es el ser un carnívoro o depredador de animales grandes. ¡Qué interesante! El jaguar comparte el mismo hábitat con los venados, por ejemplo, pero estos son herbívoros. Espero que esta información les haya servido. ¡Hasta pronto!